Hace unas semanas compartía de vosotros acerca de la misericordia de Dios y, como siempre digo, ya sé, porque hay estudios que así lo reflejan, que el 80% de lo que hemos escuchado, si no más, lo hemos olvidado a las 72 horas de escucharlo, así que gracias si alguien se acuerda siquiera de que hemos tocado este tema. Pero este tema tiene una doble vertiente o otra cara. Por una parte, Dios es misericordioso con nosotros, pero como cantábamos acerca de seguir a Jesús, Él quiere que hagamos algo, y es que ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas y que también nosotros podamos ser misericordiosos con los demás. De hecho, en lo que algunos consideran la constitución de la Iglesia, del reino, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, encontramos el Sermón del Monte, o a partir de este capítulo, lo que viene a ser hasta el capítulo 7, el Sermón del Monte, y principia con las palabras bienaventurados. Es decir, la idea es qué es lo que necesita el hombre para ser feliz, para sentirse afortunado, para experimentar la dicha, la alegría de lo que significa ser un ciudadano del reino de los cielos. Y ahí Jesús va a enunciar ciertas condiciones que debe de reunir un seguidor de Jesús, y en la medida en la que está en ese caminar, en el que está viviendo esa experiencia, va a ser mirado por otros como afortunado, dichoso, va a experimentar felicidad, bienaventuranza. Y en uno de ellos, concretamente en el versículo 7 de este capítulo 5 de Mateo, Jesús dice: felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. La Biblia, la palabra, traduce este verso de la siguiente manera: Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y lo que Jesús está diciendo en este texto es precisamente que si tú quieres recibir misericordia, si quieres tener a Dios cerca de ti en tus días malos, cuando tengas necesidad de Dios, Dios va a pedir de ti que previamente tú hayas tenido misericordia de otros. Y por esto me gustaría que en esta mañana pudiéramos reflexionar acerca de qué es la misericordia, cómo se manifiesta la misericordia y, en tercer lugar, quién necesita misericordia hoy en día. Lo primero que me gustaría responder es a la pregunta de qué es la misericordia, que ya la hemos definido en alguna ocasión, pero va a ser positivo, yo creo, repetirnos en ello y recordar conceptos. Evidentemente, la misericordia no es solo una emoción, no es decirle buenas palabras a otra persona, desde luego es mucho más que sentir lástima. La misericordia es el amor en acción. ¿Sabes que la misericordia es un sinónimo de la compasión? Y es muy interesante este término, compasión. Esta palabra viene del griego simpatía. Si os suena de algo, sabéis que tenemos muchas palabras de origen griego en nuestro propio diccionario. Y de hecho, pues sinópticos es un término que a lo mejor alguno pueda dominar o conocer. Nos referimos a los evangelios escritos con una misma óptica, con la misma óptica, y esto se conoce como sinópticos, porque el prefijo sin quiere decir con. De tal manera que simpatía lo que quiere decir es patía, padecer con. Y de hecho, este término griego, en su etimología inicial, pasó al latín como compasio. Cum, lo mismo con, el prefijo, la preposición con, y patior, que es padecer. Por tanto, la compasión, la misericordia, tiene que ver con experimentar el dolor de otra persona, pero no se queda ahí, sino que va un paso más adelante, porque busca hacer algo para aliviarlo. Y en esto se diferencia de la empatía. La empatía es sentir lo que el otro siente y estar en sus zapatos. De alguna forma es esa lástima, ese pesar por el mal que otro sufre, pero la simpatía, la compasión, se diferencia de la empatía en que
aun cuando la contiene, aun cuando la compasión implica también un experimentar el dolor por el mal ajeno, por lo que el otro está sufriendo, como decía, da un paso más y busca cómo aliviarlo, cómo ayudar en medio de esa necesidad. Permitidme que os dé un ejemplo en cuanto a la diferencia que hay entre compasión y lástima o empatía. La lástima sería algo así como decir, mira, escuchaste, fulano perdió su trabajo hace 3 meses, qué lástima, aún no encontró ninguno. Esto sería empatía, lástima, si sientes dolor por ello, si puedes colocarte en su lugar. Pero la compasión diría, oye, fulano perdió su trabajo hace 3 meses y aún no encontró ninguno, qué lástima. Me pregunto cómo podríamos ayudarle. Vamos a preguntarle. Esto es la compasión. Otro caso, oísteis de esta vecina, esta madre soltera, hace 1 mes que está en el hospital, pobrecita, nada le sale bien. Esto sería lástima. Pero cuando dice, oíste de esta vecina, esta madre soltera, lleva 1 mes en el hospital, pobrecita, parece que nada le sale bien. Me pregunto cómo podríamos ayudarla. Quizás podríamos llevar comida a su casa o cuidar a sus niños. Vamos a preguntarle. Esto ya es compasión. Así que el matiz, lo que marca la diferencia, lo que hace que la lástima o la empatía se convierta en simpatía o en compasión o misericordia, es el hecho de la decisión de me voy a implicar, voy a hacer algo para ayudar a esta persona que está sufriendo y aliviar su dolor. Como decía, la compasión es sinónimo de misericordia y establece una correlación entre el sentir el sufrimiento ajeno y una acción determinada, destinada a remediarlo. La misericordia es compasiva, es amor en acción. No tiene miedo de ensuciarse las manos y de ayudar a otras personas a reconstruir sus vidas. Y precisamente cuando pensamos en este concepto, nos damos cuenta de que eso precisamente es lo que hizo Jesús cuando tomó forma de hombre, cuando se encarnó, cuando adoptó nuestra naturaleza y entró en nuestra condición y vino a nuestra vulnerabilidad a fin de poder sacarnos de la condición en la que estábamos. Y ahora Jesús nos dice a nosotros, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que demuestran compasión, los que se preocupan y levantan a los demás. Y la causa de esta bienaventuranza, de esta felicidad, de esta fortuna, de esta dicha, es porque ellos recibirán misericordia. Me gustaría clarificar en este punto, porque a veces el lenguaje es muy equívoco y a veces puede ser malinterpretado. Y quiero decir y señalar, recordaros una vez más, que para nada estamos diciendo que haya algo que podamos hacer nosotros para ganar el favor de Dios. Que si yo de repente me aflijo, ayuno o oro más o voy a la iglesia todos los domingos o a todas las reuniones y leo la Biblia todos los días, voy a ganarme con esto el favor de Dios y voy a hacer que Dios esté más propicio a mí, más cercano a mí, o que tendré más su favor para ayudarme en mi necesidad. Mucha gente plantea este tipo de diálogo con Dios. Si tú me ayudas, si tú me sacas de este problema, entonces yo me comprometo durante 1 año a no faltar a ningún culto. O cosas por el estilo. Este tipo de chantaje no funciona. No movemos a Dios por este tipo de cuestiones, de obligaciones que nos autoimponemos o tipo de sacrificios como ahora ir a Fátima de rodillas o a Santiago o cosas por el estilo. No podemos merecernos ni ganar, ni conquistar, ni torcer la voluntad de Dios para merecer su gracia, para que nos alcance su gracia. De hecho, tampoco estamos hablando de la salvación. Lo tenemos bien claro, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no es por obras que yo pueda hacer, para que nadie encuentre nada de lo que gloriarse delante de Dios. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios en ese sentido o de recibir misericordia, entendemos que una vez que Dios nos ha salvado, una vez que nos ha hecho parte de su familia, una vez que nos ha dado su favor, ahora Él nos dice, ahora que eres mi hijo, yo espero que me representes, yo espero que hables de mí al resto del mundo, yo espero que seas misericordioso como yo lo he sido contigo. Y cuando nos rehusamos a mostrar misericordia a los demás,
no sé si somos conscientes de que nos estamos boicoteando a nosotros mismos, porque estamos cerrando ese conducto de vuelta que permite que Dios sea misericordioso con nosotros. De tal manera que cuando nosotros dejamos de ser misericordiosos o no somos misericordiosos, compasivos con las demás personas, Dios tiene impedido el poder ser misericordioso con nosotros. O eso al menos es lo que expresa el texto que hemos estado considerando en Mateo 5. ¿Cómo se manifiesta la misericordia? Jesús nos da una imagen muy clara acerca de ello en el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo, a partir del verso 40, donde relata un hecho histórico, y es que en un momento determinado en el que Jesús empezaba su ministerio, un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, le tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida, recomendándole mucho: mira, no se lo digas a nadie, pero ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda ordenada por Moisés. Así sabrán todos que ya estás limpio de tu enfermedad. Sin embargo, en cuanto se fue, comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera en lugares donde no había nadie, pero de todas partes, acudían a verle. Bueno, la lepra no es algo que sea muy común en nuestros días, pero sin embargo en los tiempos de Jesús era enormemente frecuente. No era para nada raro encontrarse con leprosos por el camino. Y en aquel tiempo no había ningún tipo de tratamiento eficaz, nada que pudiera curar la lepra como hay hoy en día. Así que en el tiempo de Jesús había lepra en abundancia y además era una enfermedad mortal. Una enfermedad mortal que además tenía una característica, y es que no solo mataba o destruía el cuerpo de la persona que la padecía, sino que primeramente o simultáneamente destruía su alma. Fijaos que digo esto porque esta persona estaba señalada por la sociedad. En primer lugar, no podía ser tocado por nadie, porque era considerada una persona impura. Y de hecho, la lepra era considerada como una especie de fracaso interior. Una persona que tenía lepra era vista por todos los demás como una persona que había sido juzgada por Dios. Cuando veían a un hombre o a una mujer leprosos, se suponía que esa persona había hecho algo por lo que se merecía lo que le estaba pasando, por lo que Dios le estaba castigando. Así que la lepra era una señal de un fracaso moral. No era solamente un problema exterior, no era un problema solo de enfermedad, sino que era sobre todo un problema interior. En el libro de Levítico dice que los leprosos no debían de ir al médico, sino que debían de ir al sacerdote. Y no se decía que estaban enfermos, sino que eran impuros. Y a mí esto me suena más a una sentencia que a un diagnóstico. Esto es lo que dice la Biblia de cómo tenía que actuar un leproso. Dice en Levítico 13:45, el que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semicubierta gritará: impuro, impuro. Y esta era la condición de este hombre que se acerca a Jesús. Esto era lo que él estaba viviendo. Y a fin de proteger a la sociedad, a la comunidad de sí mismo, él tenía que llevar cubierta la cara, por lo menos el labio superior, y pasar el resto de su vida llamando la atención de los demás, diciendo impuro, impuro, advirtiéndoles, ¿verdad?, de que él estaba allí y que tenía este problema. En otras palabras, tenía que llamar a la gente y decir: miradme, soy un fracaso. Escuchadme todos, hay algo en mi vida que no está bien, alejaos de mí. Y este hombre, o esto es lo que estaba teniendo que hacer este hombre conforme a la ley. Impuro era su confesión de que había algo moralmente estropeado en su vida. Así que yo no sé si somos capaces de tener un poco de empatía y colocarnos en su piel, colocarnos en esta situación en la que somos apartados de todos, de nuestros seres queridos, de la sociedad, de la comunidad, y condenados
a ir indicando ante los demás que soy una persona con tara, que soy una persona señalada y castigada por Dios, que hay algo malo que yo he hecho por lo que estoy recibiendo este castigo y que todos deben de apartarse de mí y ver realmente el rechazo de todo el mundo ante mí. Fijaos que no solo esta persona sufría esta humillación, este sufrimiento emocional, sino también el tormento físico que implicaba la lepra. Porque la lepra, bueno, conocemos, ¿verdad?, que yo he escuchado al menos de 3 tipos diferentes de lepra, en realidad 2. El tercero es la simultaneidad de las 2 anteriores. Una tiene que ver con úlceras, con ganglios que van apareciendo a lo largo del cuerpo y que deforman a la persona. De hecho, adquieren un aspecto casi leonino, como si fueran leones. Y por otra parte, el hecho de la carcoma de las terminaciones nerviosas, produciendo insensibilidad. Y esto lleva aparejado infecciones, mutilaciones y cosas por el estilo. La verdad es que el aspecto de una persona leprosa era repulsivo, no solo para la gente que se lo encontraba, sino para él mismo. Y la verdad es que no he querido acompañar ninguna imagen porque las he encontrado, he buscado en el buscador imágenes de leprosos y me resultaban tan difíciles de asimilar, tan repulsivas, que me pareció algo muy gratuito el enseñarlo. Pero realmente son imágenes muy duras. Y a esto, además, había que sumarle el tormento interior, la confusión en la que estaba este hombre, el hecho de, por la convicción de que esta enfermedad era consecuencia de algún pecado, de algún castigo de Dios, el hecho de estar preguntándote y atormentándote, ¿qué fue lo que hice para merecerme esto? ¿Realmente yo soy peor que los otros? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Los leprosos podían ser apedreados o azotados si llegaban a un lugar público. No se les permitía entrar abiertamente en ninguna ciudad y tenían que vivir separados, ni siquiera podían estar con sus familias, tenían que vivir solos. La ley así lo decretaba, leemos en Levítico 13, y mientras tenga las llagas será considerado hombre impuro, tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Así que un leproso es lo más parecido a un zombi, un muerto viviente, ¿verdad? La lepra era de hecho una sentencia de muerte en vida, un destierro de la sociedad y de Dios. Y de Dios porque esta persona era considerada por todos, por él mismo, como alguien impuro. Y lo que quiere decir esto es que tenía vetado su acceso a los lugares de adoración. No podía entrar en el templo, en la casa de Dios, ni en la sinagoga, ni en otro lugar donde se adorara a Dios. Y el mensaje que le llegaba es que el único que podía ayudarle, le rechazaba porque era impuro. Y en esta situación es como se acerca a Jesús en un lugar público. Mateo nos dice que en ese momento había una multitud de personas que seguían a Jesús. Así que podemos imaginarnos a este hombre acercarse a Jesús gritando, al menos en un principio, impuro, impuro, a todo el mundo apartándose de su camino porque nadie quería ser tocado por este hombre. Y así llega al frente donde estaba Jesús y en medio de la multitud se tira de rodillas ante él y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes ayudarme. Si tú quieres, puedes cambiar mi vida. Notad que no dice si puedes, sino si quieres, porque yo creo que la fe la tenía. Él ya creía que este hombre venía de parte de Dios, como otros muchos que habían escuchado acerca de sus prodigios y sus milagros, y tenía la convicción de que su vida podía cambiar si Jesús quería, porque el poder lo tenía. Así que la pregunta no era si puedes hacer algo por mí, sino ¿realmente quieres ayudarme? Ese Dios que me considera impuro, que me ha castigado, que me tiene fuera, que no me acepta, que no me recibe, quizás a través de tu mediación, a lo mejor tú sí quieres hacer algo por mí. Hay tantas personas en nuestra sociedad con este mismo sentimiento. Personas que están relegadas a vivir en los márgenes, personas que nadie quiere tocar, personas que no están a la altura de lo que la sociedad marca,
que casi podemos escuchar también su voz diciendo: si quieres ayudarme, si quieres puedes restaurar mi dignidad, puedes ayudarme a encontrar mi vida nuevamente, si quieres puedes traer paz a mi vida, si quieres puedes saciar mi hambre, si quieres puedes aliviar mi soledad, si quieres puedes mostrarme compasión y darme esperanza, si quieres. Y esta es una pregunta que se nos hace a nosotros también hoy. Si queremos hacer algo por este tipo de personas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mirad la respuesta de Jesús. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: si quiero, queda limpio. Y Jesús aquí hace lo inimaginable. Estoy convencido de que en esa situación nadie de los que estaba allí viendo la escena pudo imaginarse lo que iba a acontecer, lo que Jesús iba a hacer. Me imagino que ellos pensaron que Jesús podría actuar como cualquier otro rabino, como ellos mismos, quizás girándose abruptamente, dándole la espalda, evitando el ser tocado por esta persona, ya no solo porque le contagiara la enfermedad, sino porque lo hiciera impuro, o insultándole, o cogiendo una piedra para obligarle a que se alejara del camino. Esto era lo que constantemente podían ver que todo el mundo hacía, todo el mundo, la gente buena, los menos, todo el mundo hacía esto, ¿verdad? Pero yo creo que nadie pudo imaginarse que Jesús de repente extendiera su mano para tocar a un leproso. Y aquí solo hay dos cosas que podían ocurrir. Una de dos: o el leproso se sanaba o Jesús se volvía un impuro. No había más opciones, porque la ley decía que cualquiera que tocara un impuro se volvía él impuro. Así que o Jesús quedaba relegado, marginado, apartado de Dios, de la sociedad, o algo cambiaba en la vida de este hombre. Y por supuesto, el hombre fue sano. Pero me pregunto, al pensar en este hombre y sumergirme en este pasaje, ¿cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que alguien le tocó? ¿Cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que alguien le miró a los ojos? ¿Cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que alguien le dijo algo amable? Y lo que él escuchaba a menudo, pues lo hemos señalado, eran insultos, la gente diciéndole que se apartara, o como mínimo el silencio, cuando la gente le daba la espalda y se alejaba. Los únicos amigos que este hombre podía tener eran personas en su misma condición, sin esperanza, en la que él estaba. Pero vemos nuevamente el verso 41 que tenemos en pantalla: movido a compasión, es decir, entrando en su dolor, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Y no solamente le habló, no solamente dijo pobrecito, él hizo algo al respecto, tocó al hombre diciéndole: si quiero, queda limpio. Yo creo que Jesús quería hacer algo por este hombre, responder a su necesidad de afecto, de humanidad, de sentirse humano y no una bestia salvaje ahí arrinconada, sino que también quería enseñarnos a nosotros algo. Y creo que quería enseñarnos que no es suficiente con solo predicarle a las personas, que primero tenemos que extender nuestras manos y tocarlas, que primero tenemos que mostrarles el amor de Dios antes de empezar a hablarles acerca del amor de Dios, porque ellos están cansados de oír, sencillamente necesitan ver, necesitan conocer. Y Jesús primero tocó a este hombre antes de pronunciar cualquier palabra. Alguien decía una frase que me parece muy acertada: a la gente no le importa lo que sabes hasta que saben cuánto te importan. Y la gente no quiere escuchar, quiere ver, quiere conocer qué es verdad. ¿Y qué señal de compasión más grande podría mostrarle Jesús a un leproso que tocar a este hombre y hacer lo inimaginable? Entrar en el dolor de este hombre, en su condición, y acompañarlo en su sufrimiento al tocarlo, de ponerse a sí mismo en riesgo, arriesgar su propio cuerpo, su reputación, al tocar a una persona impura. Y Jesús tocó al hombre y luego le habló y le dijo: si quiero, queda limpio. Y años de enfermedad fueron sanados en un instante. Años de soledad recibieron todo el amor en un solo toque. Y este hombre que estaba en ruinas fue restaurado instantáneamente en cuerpo
y alma. Este hombre desesperado, dañado, sin esperanza, a quien nadie podía ayudar, podía finalmente ahora regresar a su casa con su familia. Finalmente, ¿quiénes son los leprosos de hoy? ¿Quiénes son los que hoy necesitan misericordia? En algunos casos es muy evidente. ¿Quiénes son las personas a las que la sociedad declara impuros, que no son dignos? Las personas que tienen que vivir fuera del campamento, en las afueras, que llevan en sus vidas las marcas de un fracaso interno, de una mala decisión, una vida con una moral destruida. Y cuando los vemos, nosotros también meneamos la cabeza y decimos, ¿qué habrá hecho para merecer esto, para acabar así? Ahora, hay una cosa curiosa en este texto y me gustaría que me acompañarais un poco más adelante. En el verso 14 dice Jesús al leproso, ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Y la verdad es que ya podríamos pasar este relato, pasar esta parte, porque lo importante ya aconteció. El leproso fue sanado, y ya está, y qué milagro, y qué asombro, y qué maravilla, y cuánta esperanza, y qué transformación, y qué poder. Pero sin embargo, si está aquí en la Biblia, esto es porque hay algo que quiere decirnos. Y lo sé porque hay otras muchas cosas que no están escritas en la Biblia, que sucedieron, que fueron reales, que son de verdad, pero no están aquí. Hay un proceso de selección que realizó el Espíritu Santo porque hay algo que nos ha querido transmitir. Ha sido selectivo y escrupuloso de tal manera que no hay tampoco paja en la Biblia. Lo que está es porque vale, porque tiene algo que enseñarnos, porque hay alguna razón para que esté ahí. Así que, ¿qué significa esto de vete al sacerdote y ofrece el sacrificio? ¿Qué sacrificio? Así que buscando el origen de todo esto, vamos nuevamente a Levítico. En el capítulo 13 recordáis que allí describe cómo debía de vivir, comportarse, conducirse el leproso, pero el capítulo 14 aborda el tema de, bueno, ¿y si se cura de la lepra? Teniendo en consideración que también en aquel tiempo no había el conocimiento médico que hoy tenemos y que cualquier enfermedad de la piel podía ser considerada leprosa, ¿verdad? La psoriasis, algún tipo de eczema o cualquier otra cuestión. ¿Qué ocurría cuando esto desaparecía y la persona recobraba la salud? O había una intervención divina, o al menos tenían la posibilidad de que revertiera la enfermedad. Pues el capítulo 14 trata esta situación. Y dice a partir del verso 13, el sacerdote degollará al cordero en el lugar santo donde se degüellan las víctimas del sacrificio expiatorio y del holocausto. Luego tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. Vale, ¿y con esto qué? ¿Qué le importa a nadie esto? Bueno, permitidme que insista, si está aquí es porque importa. Así que sigamos buscando. Y un poco antes encontramos una coincidencia en el rito para ordenar sacerdotes. Dice en el capítulo 8, a partir del verso 23, que Moisés degolló al carnero y usando parte de la sangre, la untó en la oreja derecha, en el pulgar derecha de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de Aarón. Luego pasaron al frente los hijos de Aarón y entonces Moisés puso parte de la sangre en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Y aquí está la cuestión. El sacrificio, la sangre que limpia al sacerdote, es el mismo sacrificio, la misma sangre que limpia al leproso. El sacrificio que hace del sacerdote un hombre santo, aceptable para Dios, es el sacrificio que hace al leproso aceptable para Dios. Y lo que quiere decir es que no hay nadie que sea tan justo y tan puro que no necesite ser limpiado, ni hay nadie que sea tan impuro que no pueda ser limpiado. Tanto si eres una persona religiosa, si eres una persona creyente, si eres una persona fiel, un sacerdote, como si eres alguien impuro, ¿verdad? Todos necesitamos de un Salvador. Todos estamos por el pecado destituidos de la gloria de Dios y condenados a vivir en la soledad, fuera de la presencia de Dios. Por eso necesitamos
todos, cualquiera que sea nuestra situación, nuestro origen, nuestra posición, el hecho de un sacrificio que limpie nuestro pecado. Y en ese sentido, ¿no?, me gustaría que pudiéramos reflexionar en qué necesitamos que se manifieste ahora mismo la misericordia de Dios en nuestras vidas. Quizás has estado orando para que Dios te ayude en algún problema y no ha pasado nada. Y te estás preguntando precisamente eso, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué no contesta mi oración? ¿Sabes? Hubo un momento en la vida de Israel, en el Antiguo Testamento, en el que también ellos tenían problemas. Y oraron a Dios, y no solo oraron, ellos ayunaron también para ver si conseguían que Dios les escuchara y les fuera favorable, si les mostrara misericordia. Pero en contra de esto, no solo no ocurrió nada, sino que las cosas que ocurrían iban a peor. Parecía que empeoraba su situación cuanto más oraban, y ellos estaban confundidos y se preguntaban por qué Dios no contestaba. Y entonces Dios contesta a través del profeta Isaías. En el capítulo 58 de este profeta podemos leer lo siguiente: ¿creéis que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse entre ásperas ropas sobre ceniza? ¿Eso es lo que vosotros llamáis ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni levantas calumnias, si te das a ti mismo, creo que me pasé una diapositiva, ¿verdad? Si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz del mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, te daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Y tu pueblo será llamado reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Jesús hoy sigue tocando al mundo, pero lo hace a través de su cuerpo, de la Iglesia. Y dice que si hacemos eso, entonces nosotros seremos bendecidos. Es decir, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si tus oraciones no están siendo contestadas, entonces necesitas detenerte y quizás preguntarte, ¿estoy poniéndome en la condición en la que puedo recibir misericordia? Y la forma de hacerlo, de ponerme en esa condición, es siendo misericordioso con los demás. Quisiera terminar con un vídeo que se grabó en la ciudad de Nueva York, en un día de invierno cuando hacía 5 grados centígrados de temperatura. Este vídeo podría haber sido grabado en Madrid o en Vigo, os lo aseguro. No cambiaría nada. Vamos a verlo un rato. El vídeo está cortado. No sé a vosotros, pero a mí me pareció larguísimo. Son solo 2 minutos, poco más de 2 minutos lo que hemos visto. Él estuvo más de 2 horas sin que ninguna persona le dirigiera la palabra ni hiciera nada por ayudarlo. Os digo que era una situación simulada, no era real. Estaba hecho como un experimento social y lo que constataron fue esto. Curiosamente, el vídeo lo podéis ver en internet, en YouTube. Curiosamente termina que es otro homeless, otro sin techo, el que termina ayudándole, que le deja su abrigo y atiende y se sienta a su lado y empieza a darle conversación y le pregunta por su familia y quiere hacer algo
por él, y bueno, luego se acercan y le recompensan porque se han sentido emocionados por esto, pero no me resulta ajena esta situación. Yo incluso creo que la he protagonizado en más de una ocasión. Lo que llama la atención es la capacidad que tienen algunas personas, el poder de ser invisibles, de que podamos, se ven escenas, ¿verdad?, muy duras. En algún caso, los menos, hay gente que parece que quiere hacer algo, pararse o decir algo, pero debe de pensar, no, esto me va a meter en líos, mejor lo dejo, ¿qué voy a hacer yo? No tengo recursos o no puedo llevarlo a casa o de qué forma lo voy a ayudar y terminan marchando. Ya digo, más de 2 horas nadie le dirigió la palabra. En algún momento parece que alguien le va a decir algo también porque casi como un insulto, ¿no? Como que está estorbando allí en medio y casi se tropieza con él. Pero la cuestión es bueno, es dura la imagen, ¿no?, de ver cómo la sociedad puede llegar a ser tan insensible y poder tener a alguien que no sabes cuál es su problema, qué es lo que está pasando, si es y ni siquiera nos acerquemos a preguntarlo. Hay una frase que está incluida en este vídeo, que viene justo después de estas imágenes, que a mí me impactó, porque quizás era mi excusa, y quiero compartirla con vosotros. Decía, si esperas hasta poder hacer todo por todos, en vez de algo por alguien, terminarás haciendo nada por nadie. Y a veces es esto, que tú piensas, bueno, es que no puedo ayudar a todo el mundo, pero la cuestión es ayudar al que lo necesita en ese momento, a una sola persona, hacer algo, cualquier cosa, por ese alguien, porque la alternativa es terrible, te lleva a ese endurecimiento del corazón y a esa apatía, a esa falta de padecer por el mal del otro, de tal manera que terminas no viendo lo que es tan obvio y tan evidente, convirtiendo a personas en seres invisibles a tus ojos. Dice Jesús, bienaventurados, felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Oramos. Padre, y queremos darte gracias, Señor, porque cuando tú nos has visto en nuestra miseria y has visto nuestro pecado, cuando has visto nuestra condición y nuestra condenación, nuestro destino, Señor, tú no quedaste con la lástima y pensaste, pobrecitos, sino que fuiste movido a misericordia. Y esto te llevó a elaborar un plan por el que tu Hijo iba a adoptar nuestra forma, nuestra naturaleza, ser uno con nosotros, sufrir con nosotros como nosotros, para poder vivir nuestra vida y ofrecer su vida por la nuestra. Gracias, porque si no fuera por tu misericordia, viviríamos sin ninguna relación contigo, sin ninguna esperanza, sin ningún sentido en esta vida. Pero tú has cambiado nuestra existencia, tú lo has hecho todo nuevo y nos sentimos enormemente bendecidos. Y entendemos que esto tiene una obligación, y es el comportarnos como hijos tuyos, el poder tomar tu ejemplo o actuar siguiendo tus pisadas. Yo quiero confesar, Señor, mi negligencia, mi apatía, mi comodidad, y quiero pedirte que quebrantes la dureza de mi corazón y pongas en mí un corazón de carne, que sea sensible a tu voz, pero también a la voz de la gente que está a nuestro alrededor, que podamos sentir, Señor, lo que ellos están sintiendo, su necesidad, que no solo es física, que no solo tiene que ver con los problemas económicos, materiales que puedan estar viviendo y que decíamos a veces son enormemente notables y visibles, pero hay otras personas que viven ese fracaso interno que no es para nada aparente ni notorio, porque lo disimulan y lo ocultan detrás de la apariencia de éxito y de prosperidad, pero sin embargo están en ruinas. Y queremos también, Señor, sentir su dolor y acercarnos a ellos y poder compartir con ellos cuál es la solución, qué es lo que ha cambiado nuestras vidas. Y oramos para que, Señor, podamos ser personas misericordiosas, de modo que abramos ese canal por el que tu misericordia siga llegando a nosotros, alimentándonos, ayudándonos, supliendo, para que podamos nuevamente ser de bendición. Nos ponemos en tus manos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.